Bien, ahora comenzamos un nuevo contenido acá en este canal denominado el conjunto de los números reales. Fíjense, ya hemos visto una larga travesía, un largo viaje que hemos hecho inspeccionando los conjuntos numéricos. El conjunto de los números naturales, que son esos números que utilizamos para contar, operar en nuestra vida diaria, que gozan de un conjunto de propiedades bajo las operaciones adición y multiplicación. Ese conjunto tenía una restricción. ¿Cuál era esa restricción que tenía? Mira, la restricción era con la operación sustracción o diferencia, que la diferencia, la sustracción de dos números enteros, no de dos números naturales, no te iba a dar necesariamente otro número natural. Te iba a dar en algunos casos un número negativo. Por ello tuvimos que extender el conjunto de los números naturales al conjunto de los números enteros, incluyendo así los elementos de naturaleza negativa, el simétrico. Luego nos dimos cuenta que había otra operación que tenía otra limitación. ¿Cuál era esa otra operación? La división, el cociente de dos números enteros. El cociente de dos números enteros no siempre nos iba a dar un número entero. Podía darnos un número decimal, que ya los vimos, con expresión decimal limitada, periódica pura o periódica mixta, también conocidas también como las fracciones, ¿ok? En ese caso tuvimos que extender aún más el conjunto de los números enteros al conjunto de los números racionales. Por ende, el conjunto de los números enteros heredaba todas las propiedades que utilizaban los naturales, y el conjunto de los números racionales heredaba todas las propiedades del conjunto de los números enteros. Sin embargo, hay ciertos elementos que todavía, vamos a decirlo así, desconocemos un poco o no sabemos manejar. ¿Cuáles son esos elementos? Los números reales. Pero antes de hablar del conjunto de los números reales, hablemos de los números irracionales. ¿Qué es un número irracional? ¿O qué son los números irracionales? Los números irracionales no son más que expresiones decimales, fíjense, no periódicas, compuestas de infinitas cifras. Es decir, un número irracional es aquel número que contiene decimales infinitos no periódicos. Porque si tuviese un periodo, le pudiésemos hallar la fracción generatriz y por ende se volvería un número racional. Entonces, fíjense que los números irracionales son justamente los números no racionales, ¿ok? Los que no se pueden escribir como una fracción de la forma a entre b, ¿ok? Ejemplo de estos números, por ejemplo, el número de Euler, que es, lo escribo aquí un poco, 2,7182 y 3 puntos suspensivos. Eso continúa de forma infinita, ¿ok? Unos decimales que no tienen nada que ver con estos que están acá, ¿ok? Decimales infinitos que no tienen periodicidad, o sea, no se repiten. Pi, que lo conocemos también como 3,14, 15,92, 63, 84 y así sucesivamente, ¿ok? Raíz cuadrada de 2, que es lo que escribimos también como 1,41 por aproximación nada más, según sea el caso, para química, para física, incluso para una aplicación en matemática. Pero para los matemáticos esto simplemente es un número irracional, ¿ok? Decimales infinitos no periódicos. Ahora, ¿por qué necesitamos justamente este nuevo conjunto de los números reales? Por la necesidad de resolver esta ecuación. La ecuación x al cuadrado igual 2. ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy preguntando es cuál es el número que multiplicado consigo mismo, porque esto es lo que nos indica la potencia, el exponente 2, nos da exactamente 2. Si usted piensa un poquito con los números que ya conoce, 1 por 1 es 1, no le da 2. Menos 1 por menos 1 tampoco le da. Si te vas con 2, 2 por 2, 4, se te pasa. Si tomas la fracción, por ejemplo, 3 medios, 3 medios por 3 medios, eso te dará 9 cuartos. Pero 9 cuartos, ¿cuánto te va a dar? 9 cuartos, si mal no me equivoco, creo que te da 2,25. Fíjate, se pasa por 0,25. Si sigues tanteando así, con más fracciones y más fracciones, te darás cuenta que jamás ni nunca vas a terminar. Porque nunca te va a dar exactamente 2. Y resulta ser que ese número
no es un número racional, sino que va a ser justamente un número irracional. Otra necesidad por la cual se tuvo que utilizar o se tuvo que extender el conjunto de los números racionales fue la necesidad de medir la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos iguales a 1, que esto es lo que se conoce como el teorema de Pitágoras, que más adelante vamos a ver, que nos dice que la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados, de los catetos al cuadrado, ¿ok? Entonces los catetos, cada uno mide 1, 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 son 2 y nos queda de nuevo, fíjense, la misma ecuación acá. O sea, es otra aplicación, pero en este caso de naturaleza geométrica, ¿ok? Bien, ahora, hablemos un poco de los números irracionales y tienen que ver con esto. Bueno, nosotros veníamos trabajando con ciertas propiedades, conmutativa, asociativa, elemento neutro, elemento simétrico, etc, etc, etc. Pero resulta ser que siempre nuestros conjuntos tenían una primera propiedad, un primer axioma, que era el axioma de la cerradura de la operación, que siempre que tú operabas dos naturales en la adición, te da un natural. Siempre que sumabas o restabas dos enteros, te daba un entero. Si los multiplicabas igualmente. Si dividías dos enteros, en el cual el denominador nunca fuese nulo, mosca, siempre ibas a obtener un número racional, ¿ok? El detalle ahora es con los números irracionales, y es que los números irracionales no son cerrados. ¿Qué significa que no sean cerrados? Que mira, no necesariamente cuando tú sumes, o incluso multipliques, o incluso restes o dividas dos números irracionales, necesariamente te llega a un número irracional. No, vamos a verlo como ejemplo. Fíjense, el número raíz cuadrada de 2, que ya se los di, que es un número irracional. Si tú le restas raíz cuadrada de 2, bueno, si a raíz cuadrada de 2 le restas raíz cuadrada de 2, eso te da 0. ¿Cómo son estos dos números? Son números irracionales. ¿Cómo te dio el nuevo resultado? La diferencia de ellos dos te dio 0. Y el 0 es un número ¿cómo? Es un número racional, porque él se puede escribir como 0 entre 1, es una fracción. Entonces, fíjense, la sustracción de dos números irracionales me dio fue, en este caso, un número racional. Ahora, en la división raíz de 2 entre raíz de 2, todo número dividido entre sí mismo, diferente de 0, da 1. En este caso, 1 también es un número racional. Entonces, fíjense que los irracionales son prácticamente una locura. O sea, son muy, vamos a decirlo así coloquialmente, inestables, ¿ok? Al momento de operarlo. ¿Por qué? Porque resulta ser que yo estoy trabajando por acá con números irracionales y de repente ellos brincan acá a este otro conjunto, que es justamente el de los números racionales. En cambio, cuando yo operaba racionales acá, siempre tenía los racionales en esta mano. Mientras que los irracionales, cuando los opero acá, algunos se pueden quedar aquí y algunos pueden brincar para acá. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que ese conjunto no es cerrado. Al no ser cerrado, tiene ciertas complicaciones al momento de trabajarlo. Entonces, para no tener esa complicación de estar brincando entre un conjunto y otro, simple y llanamente los matemáticos hicieron esto. Formaron un nuevo conjunto. ¿Cuál fue ese nuevo conjunto? La unión. ¿La unión de qué conjuntos? De los números racionales con los números irracionales. Y ese nuevo conjunto ellos lo denominaron, lo llamaron el conjunto de los números reales, el cual caracterizamos con una R mayúscula, ¿ok? El cual se suele escribir de la siguiente forma: R igual a el símbolo de los racionales, el símbolo de la unión y el símbolo de los irracionales. Fíjense, como estos conjuntos prácticamente no van a tener nada en común, porque estos son los que se escriben como fracción, los racionales, y los irracionales son los que no son fracción, entonces vamos a decir que la intersección de ellos dos, como no tienen nada en común, vamos a decir que esos dos conjuntos son disyuntos. Y son disyuntos, ¿por qué? Porque la intersección da vacía, no tienen nada en común. Entonces, por eso les coloco aquí abajo. La intersección de los racionales y los irracionales es disyunta, es decir, vacía. El conjunto Q intersectado con el conjunto I es igual a vacío. ¿Ok? Colocamos el símbolo del vacío. ¿Ok? Ahora, hablemos por fin de la recta real. Fíjense cómo lo llamo, la recta real. Fíjense, muchas veces nuestros profesores en bachillerato
desde primer año nos dicen, miren, la recta numérica, y ellos suelen colocar de esta forma, el 0, el 1, el 2, el 3, luego con los enteros menos 1, menos 2 y menos 3, y trazan la recta. Fíjense, eso tiene cierta razón de ser por la cual los profesores explican eso, es por cuestiones de ámbito pedagógico. Sin embargo, por cuestiones ya a priori de la conceptualización matemática, de la matemática como concepto, como lo que tiene que ser, eso está mal hecho. ¿Por qué? Porque si tú trazas la recta simplemente es una sucesión de puntos colineales infinita. Entonces yo estoy diciendo justamente acá que entre el 0 y el 1 hay una sucesión de puntos infinitos acá, colineales entre ellos, es decir, alineados entre sí. Entonces yo estoy diciendo que entre el 0 y el 1 hay justamente infinitos números. ¿Pero cómo son esos números? Bueno, ya conocimos que esos números, en principio, algunos eran racionales. ¿Por qué? Porque decíamos que, bueno, a un número natural le sucedía otro número natural. Luego con los números enteros, bueno, a un número natural se le antecedía justamente un número entero, que era un número justamente negativo a los números naturales. Luego, con los números racionales, ¿qué pasó? Que teníamos dos enteros y podíamos indicar esto ya, pero en términos del análisis matemático de la topología, un poco más profundo estos conceptos que estoy mencionando, que nosotros indicamos de la siguiente forma, que entre dos números enteros siempre vamos a conseguir infinitos números racionales, ¿ok? Y entre dos enteros pudiésemos conseguir una cantidad finita o incluso vacía. Por ejemplo, entre el 0 y el 1, que son dos enteros, ¿hay otro entero? No hay otro entero. Entre el 0 y el 2, ¿cuántos enteros hay? Fíjense, solamente uno, que es el 1. Pero ahora, si yo te pregunto, entre el 0 y el 1, ¿cuántos números racionales hay? Bueno, aquí hay infinitas fracciones. La fracción un medio, un tercio, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, 1 sobre 1.000.000.000. Eso es una fracción que está entre 0 y 1. Hay infinitos números racionales. Sin embargo, luego los matemáticos lograron demostrar que entre esos números racionales habían huecos, ¿ok? En esa recta numérica que ellos trazaban. ¿Y cómo se llenaban esos huecos, esos vacíos? Esos vacíos los vinieron a cubrir justamente los números reales, los números irracionales, ¿ok? Que ellos estaban justamente por doquier en esa recta numérica, que la terminaron denominando la recta real. Entonces, en conclusión, lo que terminaron denominando fue que entre dos números reales siempre va a haber un conjunto infinito de números reales, ¿ok? Que pueden ser naturales, enteros, racionales, irracionales o simplemente por denominarlos reales, ¿ok? Para simplificar el término, ¿ok? Por eso es que podemos decir lo siguiente: los naturales son un subconjunto de los enteros son un subconjunto de los racionales y los racionales son un subconjunto de los números reales, ¿ok? Ok, entonces fíjense que estamos siempre extendiendo el conjunto, volviéndolo, vamos a decirlo así, un poquito más completo al momento de cubrir nuestras necesidades operativas, ¿ok? Entonces fíjense que puedo conseguir elementos como el 1 medio negativo, que por cierto aquí me falta el signo, disculpen, el 1 medio negativo. Puedo conseguir el número raíz de 2 que está justamente delante del 1, pero entre 1 y 2. Puedo conseguir al número pi que está delante del 3, pero antes que el 4. Y esa recta ahora sí se puede extender de forma infinita, ¿ok? Ahora sí la puedo hacer el trazado completo, ¿ok? En este nivel es que sí ya podemos hablar ya finalmente de la recta real. Ahora, hablemos de la distancia entre dos números reales. Si tenemos dos números x y y en nuestra recta real, nuestra recta numérica, que son números reales, definimos d de x, y como la distancia entre ese número x y ese número y, como simplemente la diferencia de x menos y en valor absoluto. ¿Por qué coloco el valor absoluto? Porque la distancia siempre va a ser un número mayor o igual a 0, ¿ok? No va a ser un número negativo. Que yo sepa, tú no dices, mire, yo caminé de aquí a, no sé, al centro comercial y yo recorrí menos 5 kilómetros.
epa, ¿qué pasó? O sea, si estás hablando de distancias, porque es lo que justamente tú acabas de recorrer, ¿ok? A menos que tú estés hablando ya de posiciones en física, ahí es otra cosa. Eso es otra cosa porque ahí ya tienes que ver con el sentido vectorial, pero no es nuestro caso, ¿ok? Entonces la definimos como el valor absoluto de x menos y. ¿Por qué? Porque esto puede dar un número negativo y ya sabemos que el valor absoluto lo transformará en un número positivo, ¿ok? ¿Cuáles van a ser las propiedades de los números reales? Todas las que venimos utilizando de los números racionales. La cerradura, las propiedades de conmutativa, asociativa, distributiva, elemento neutro, elemento simétrico, elemento inverso, el elemento unidad. Todas esas propiedades que nosotros veníamos utilizando bajo la adición y bajo la multiplicación de números racionales se van a cumplir exactamente igual aquí en nuestro conjunto. Entonces, fíjense, él va a heredar todo eso que veníamos trabajando. Ahora, la potenciación en R, mire, la potenciación en R va a ser exactamente lo mismo que nosotros veníamos manejando también. El producto de potencias de igual base, la división de potencias de igual base, todo número diferente de 0 elevado a la 0 da 1. Todo número elevado a la 1 sigue dando el mismo número. Producto de dos factores elevados a una potencia, la potencia se cuela con cada uno de los factores. Potencia de una potencia, multiplicamos los exponentes. Todas esas propiedades, ¿ok? El inverso de un número real, no nulo, ¿ok? Invertir la potencia. Todas esas propiedades que manejamos en Z y en Q se van a cumplir exactamente igual con los números reales. Para ello, entonces, tú dirás en este momento, bueno, Albert, si todo se está comportando exactamente igual, ¿por qué introducimos entonces los números reales? Por ciertos elementos. ¿Cuáles son esos ciertos elementos, señores? Las raíces. Entonces vamos a hablar de las raíces en los números reales. ¿Qué van a hacer esas raíces? Las raíces no son más que el proceso inverso, ¿ok?, a la potenciación. Lo que denominamos raíces o radicación es el proceso inverso justamente a la potenciación. Así como a la adición, la operación inversa es la sustracción, a la multiplicación es la división, a la potenciación ahora va a ser la radicación o las raíces, ¿ok? Tal que esto es lo que nosotros colocamos como en términos de potencia x elevado a la n igual a y, donde nuestro exponente n es un número natural, pero fíjense, para las raíces ya ese exponente no va a ser cualquier número natural, sino que va a ser un número natural mayor a 1. Ejemplo, podemos tener la expresión siguiente: 3 al cuadrado igual a 9. El proceso inverso a esta expresión es lo que nosotros vamos a llamar justamente la raíz cuadrada. Para este caso, para este exponente 2. ¿Ok? Entonces ahora vamos a mencionar el concepto de raíz, Albert, porque es necesario explicar entonces qué es la raíz. Entonces definimos esto. Si y es un número real y n es un entero positivo mayor a 1, vamos a llamar la raíz enésima de ese número y a todo número x que elevado a la potencia n es igual a ese y. ¿Cómo definimos eso? De la siguiente forma. La raíz enésima, ¿ok?, del número y es igual a ese número x. Y es igual a ese número x, ¿por qué? Porque esto es exactamente lo que tengo acá. Fíjense, miren cómo se lee justamente acá. Se llama raíz enésima de y, esto que estoy leyendo aquí, a todo número x, mírenlo aquí arriba, todo número x que elevado justamente a la potencia n es exactamente igual a y. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que esto es sí y solo si el número 3 es exactamente igual a la raíz cuadrada, que aquí en las raíces cuadradas no solemos colocar ese 2, a la raíz cuadrada del número. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Leemos de nuevo. La raíz cuadrada de 9 es simplemente el 3. ¿Por qué? Porque es aquel número que elevado al cuadrado, en este caso, es exactamente igual a 9. ¿Ok? Eso es lo que solemos escribir como la raíz enésima de y igual a x. Este n es lo que nosotros llamamos el índice de la raíz. ¿Ok? El y
es lo que llamamos la cantidad subradical o radicando, mientras que la raíz enésima del y, esta expresión completa, es lo que nosotros vamos a llamar radical, ¿ok? Esto en primera instancia vienen siendo las bases teóricas con las cuales nosotros vamos a ir acentuando y haciendo énfasis para nuestro conjunto de los números reales. Entonces, nuestro conjunto de los números reales va a tener una cantidad muy amplia, muy rica de elementos, tales como las raíces. Pero las raíces vamos a necesitar conocerlas más a fondo. ¿Será que las raíces son potencias? ¿Cómo serán esas potencias? ¿Cómo serán sus exponentes? ¿Cómo se operan? Entre otras cosas. ¿Ok? Entonces, el conjunto de los números reales es el conjunto que por excelencia vamos a estar siempre trabajando a nivel universitario, a nivel de la materia de cálculo 1, a nivel funcional, a nivel de los límites, de las derivadas, del campo del análisis funcional, incluso también del álgebra lineal, hasta poder, bueno, no encontrar soluciones reales, y entonces ahí tendremos que recurrir a otro conjunto más extenso que se denomina el conjunto de los números complejos, del cual no pienso hablar en este curso, ¿ok? Entonces, esto ha sido todo por el momento para introducir en primera instancia el conjunto de los números reales. ¿Por qué su necesidad? Y que ellos van justamente heredando todas esas propiedades tan ricas, tan extensas que venimos manejando con anterioridad, ¿ok? Y no solamente eso, sino introducir principalmente el concepto de la raíz. Entonces, en los siguientes vídeos iremos introduciendo más a fondo y detallando las raíces, sus propiedades, cómo las operamos, cómo operamos esas raíces, se suman, cómo se restan, se multiplican, se dividen, se trabajan con potencias, cómo se simplifican, entre otros términos. Entonces, cada uno de esos videos irá acompañado respectivamente con su práctica. De nuevo, muchísimas gracias por su atención.